el pasaje, vemos el pasaje del libro de Éxodo 7:1. ¿Alguien que quiera compartir ese pasaje? Éxodo 7, versículo 1. Éxodo 7, yo se lo leo, hermano. Adelante, hermano. Éxodo 7:1 dice, Jehová dijo a Moisés, mira, yo te he constituido Dios para Faraón y tu hermano Aarón será tu profeta. Amén. Entonces, vemos aquí en el Éxodo 7:1, dice, es para nosotros recordar que el poder de Dios fue manifestado por todo Egipto, por un hombre de Dios llamado Moisés. O sea, que tiene el respaldo para ejercer su poder, el poder de Dios, como si fuera Dios mismo. Porque Él le ha dado el respaldo y la autoridad para ir y sacar del cautiverio al pueblo de Israel. Entonces, y dice, Aarón, dice, yo te he constituido Dios para Faraón y tu hermano Aarón será tu profeta, será el que anuncie todo lo que yo les diga que tienen que decir, ¿verdad? Entonces, ahí está explicándose a sí misma la palabra de por qué dice que le dijo Jehová a Moisés, mira que yo te he constituido Dios para Faraón. Recordamos que Faraón en ese tiempo era el Ramsés, y Ramsés dentro de la familia real de Egipto, pues mientras estuvo Moisés formando parte de la familia de Egipto, pues su medio hermano prácticamente, ¿sí? Entonces, por eso dice, que lo pone delante de Faraón como Dios, para que lleve a cabo todo lo que tiene que hacer. Aquí, por ejemplo, está hablando de lo que va a acontecer con las 10 plagas. ¿Por qué? Porque va a endurecer el corazón de Faraón. ¿Sí? Va a endurecer el corazón de Faraón. Eh, Ayer, un ejemplo, estaba escuchando una conversación de alguien no cristiano y decía que por qué Dios al final en la última plaga permite que el ángel de la muerte mate a todos los primogénitos del pueblo de Egipto, mas no a los del pueblo de Israel, porque les da un mandato, les da una orden de lo que tienen que hacer para evitar que el ángel de la muerte entre a sus hogares. Pero la plática se centraba en por qué. Si es un Dios bueno, si es un Dios de amor, por qué permitía que los niños, se hacían énfasis en los niños, murieran. Y bueno, le contestaron de una manera sabia y le dijeron, no fue Dios, fue la dureza del corazón de Faraón, porque estaba bajo su cuidado ese pueblo. Egipto era pueblo suyo y tenía que haber obedecido, pero no lo hizo. Entonces, es lo que sucede, por ejemplo, con nuestros gobernantes en este tiempo, vamos a decirlo así. ¿Qué sucedió con el pueblo de Venezuela, por decirlo como un ejemplo? Endurecido el corazón del presidente Hugo Chávez, ¿qué hizo? Maldijo al pueblo de Israel y dijo, en mis entrañas, desde mis entrañas. ¿Y qué pasó con él? Falleció precisamente con una afección de cáncer en sus entrañas. Pero no solamente eso, sino que trajo maldición sobre el pueblo de Venezuela. O sea, responsabilidad de Dios, dureza en el... No, para nada. La dureza estuvo en el corazón del gobernante, igual con Faraón. Digo, hago un paréntesis y explico esto, porque
escuché esa conversación y me pareció interesante compartirla con ustedes. Realmente, cuando surge alguna pregunta al respecto, pues tenemos cómo contestar, porque la Biblia, la palabra se contesta a sí misma, se da a conocer, ¿sí? Se explica a sí misma. Bien, continuamos. Dice, nos dificulta entender muchas cosas, pero si estudiamos toda la Biblia, nos clarifica lo que dice, nos clarifica lo que no entendemos. Haciendo referencia a esto, hoy en la Biblia o en el mundo hay una serie de, este, de Biblias o de interpretaciones diferentes por cuestión del lenguaje. Ahí está la NBI, están otras que podemos consultar y van a variar tal vez alguna palabra, pero que nos va a clarificar por qué. Porque no es lo mismo el término anglosajón traducido o el término hebreo traducido al español que el español castellanizado. Entonces nos va a dejar una claridad mayor cuando nos vamos a escudriñar la palabra, no solamente en la tradicional, que es la Reina Valera de 1960, que a mí me encanta en lo particular, pero nosotros tenemos que buscar en otras versiones también para ponerlo el contexto o de lo que estamos estudiando y eh, poderlo entender más. Aunque la Biblia se explica a sí mismo, precisamente esas son las herramientas que nos da y la hermenéutica forma parte de esto. Por ejemplo, en NBI, el mismo versículo, Éxodo 7:1, dice, toma en cuenta, yo te pongo por Dios ante el faraón. Por la versión, hay una frase que le dice ahí, toma en cuenta, yo te pongo por Dios. Y en la Reina Valera le dice, yo te pongo como Dios para Faraón. ¿Sí? Y hay otra, LBLA, otra versión, que nos dice, yo te hago como Dios para Faraón. Y sin embargo, nos está explicando lo mismo, pero en un lenguaje mucho más coloquial para nosotros, con un español más castellanizado. ¿Sí? Bien, continuamos. Dice, el primer principio de hermenéutica. El primer principio en hermenéutica es que el pensamiento tiene que ser derivado del lenguaje según la misma ley que regula el pensamiento en el idioma. Dice, es preciso, en cuanto es posible, tomar el objeto de hacerse comprender. Dice, y consiguientemente deberían valerse de palabras conocidas y deberían usarlas en sentido que generalmente tenían. Por eso Jesús enseñaba con parábolas. ¿Por qué? Porque hablaba de agricultura, hablaba de sembrar, hablaba en palabras que coloquialmente el pueblo entendía. Y después se las explicaba a sus discípulos para profundizar más en la enseñanza, porque iban a ser sus discípulos y tenían que comprender y entender mucho más profundamente las enseñanzas que él les quería dejar. Dice, el lenguaje más sencillo, dice, el primer sentido es el mejor sentido para que no llegues a estar sin sentido. Una serie de dichos para que entendamos que es mejor estar bien informado para que, dice, en el buen sentido, con la buena palabra, para no llegar a estar sin sentido o quedar en ignorancia.
Por eso nos dice, el primer sentido es el mejor sentido para que no llegues a estar sin sentido. Sin sentido quiere decir dormido, absorto, y te quedas igual, con un signo de interrogación en ignorancia. Entonces, por eso tenemos el recurso de las diferentes versiones también para poder escudriñar en la palabra y poder asentar bien lo que estamos escudriñando, lo que estamos estudiando, ya sea que lo vayamos a exponer como como un mensaje, como una prédica o como parte de la enseñanza. Dice, tenemos que respetar el lenguaje y buscar entender lo que el autor quería decir. El idioma es como un código. Para descifrar el código requiere obedecer las reglas del idioma. Y dentro de las reglas hay gramática. Y dentro de la gramática, pues vamos a aplicarla para poder entender el contexto y las condiciones internas o externas del autor. Porque no puede ser el sentido verdadero del autor. Debemos entender la Biblia como se entiende literatura, con todos los matices del lenguaje y con todas sus figuras retóricas. Los matices son el colorido que obtiene el mensaje al momento de estarlo compartiendo o que nos estemos imaginando nosotros mismos en la escena o en el lugar donde está aconteciendo a través de la lectura en la Biblia. Dice, con todos los matices del lenguaje y todas las figuras retóricas. Comparto con ustedes un pasaje en el libro de Mateo 15, 22 al 29. Vamos a ver qué nos dice el libro de Mateo 15, 22. No viene aquí en el libro. Esto es parte de lo que les comparto. Dice Mateo 15, 22. 29. Dice. ¿Se lo leo? Pues sí. Ok. Mateo 15, 22. Dice, y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciéndole, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. ¿Hasta ahí o hasta ahí? Sí, continúa al 29. Ok. Pero Jesús no le respondió palabra, entonces acercándose a sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo, dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Amén. Ok, hasta ahí llegamos. Ok, entonces, si vemos el énfasis que hay precisamente en este pasaje, vemos aquí a esa mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciéndole al Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús respondió palabra, entonces, dice, acercándose a sus discípulos, rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo, como sí queriendo o no queriendo. Ese es lo que nos da a entender aquí. Dice, dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Se refiere a los hijos de Israel, nada más, para ellos.
Ella era una mujer que dice aquí, venía de la región cananea. Entonces, continuamos y dice, entonces ella vino y se postró delante de él diciendo, Señor, socórreme. Ahí vemos un énfasis de parte de esta mujer. Nos la imaginamos o me la imagino yo postrada de rodillas delante de Jesús, rogando, socórreme. Respondiendo, él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Se refería a ella como cananea. Pero ella insistió y dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa. Estoy imaginándonos cómo se está considerando a ella misma como un perrillo tomando de las migajas. O sea, aún, dice, los perrillos toman de las migajas. Una entrega y un dolor profundo está traducido aquí con este pasaje. Entonces, esto mueve el corazón de Jesús y le dice, entonces respondiendo, Jesús dijo, oh, mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres, y su hija fue sanada desde aquella hora. Entonces, en este pasaje, la Biblia misma nos explica para quién está destinada o para quién estaba destinada la salvación. Mas, sin embargo, también si recordamos que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, entonces por gracia nos toca a nosotros como gentiles, como a esta misma cananea, recibir la gracia del perdón y de la salvación. Entonces ahí la Biblia se está explicando sola con este pasaje. Qué hermoso, ¿eh? Así es. A eso se refiere precisamente, a estas figuras retóricas que nos pueden dar un contexto mucho más claro para entender. Dice, debe ser claro cuando el escritor está hablando en forma literal y cuando se está hablando con lenguaje figurado, o sea, metafóricamente. Hay cosas directas y literales que personas quieren negar interpretando de forma alegórica. Cosas que se equivocan no viendo que no es literal. Es como comentaba el pastor Raúl la semana pasada acerca de lo literal. Alguien que literalmente se cortó una mano porque decía, es mejor entrar cojo, manco, al reino de los cielos que completo si no voy a poder entrar. Y, mochar, hermano. Entonces, esa es la gran diferencia entre lo que se toma de manera literal o lo que podemos interpretar como una alegoría, como una metáfora, algo que nos da un ejemplo de lo que puede pasar o de lo que puede suceder, pero no nos está instando a que lo llevemos a cabo de manera literal. Bien. La retórica, pues es una forma un poco convencional de darle expresividad, vivacidad o belleza, dice, con el propósito de transmitir sentimientos, emociones y sugerencias. A esto se refiere en el pasaje que acabamos de leer de esta mujer que suplica a Jesús que libere a su hija. Segunda regla, dice, es preciso tomar las palabras en el sentido que indica el conjunto de la frase. Y el contexto inmediato define la palabra. En los idiomas bíblicos, como todos los idiomas, las palabras pueden tener diferentes definiciones. Palabras, dice, tienen diferentes significados según
la circunstancia. Aquí dice según su usanza en una frase. La definición del vocablo mundo no es lo mismo en Juan 3:16 que en primera de Juan 2:15, 5:5. ¿Eh? Vamos a leer el pasaje 3:16 de Juan 3:16, lo conocemos todos. ¿Qué nos dice Juan 3:16? San Juan 3:16. Y luego vamos a primera de Juan 2:15. 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo. Ahí está la palabra mundo, pero está hablando de la forma en que Dios amó al mundo, dice, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La palabra mundo en este contexto habla de la bondad, de la misericordia de Dios, misericordia por la cual no hemos sido consumidos aún. ¿Sí? Y nos vamos con esa misma palabra, pero con una definición diferente, de acuerdo al lugar donde está presentándose en primera de Juan 2:15 y luego 5:5 del mismo libro. Vamos a ver primera de Juan. Lo tengo. Amén. Primera de Juan 2:15 dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Amén. Entonces aquí se está refiriendo al mundo en un contexto diferente, no como en el primero. Aquí el mundo se refiere a lo que el mundo ofrece, pecado, la concupiscencia, todo lo que hay fuera del orden de Dios. Por eso dice, no améis al mundo ni a las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, y hace énfasis 3 veces, el amor del Padre no está en él. Y si nos vamos al siguiente versículo, dice, ¿por qué? Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, aquí lo explica todavía mucho mejor, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Dice, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Bien, el contexto es diferente, la palabra es la misma, pero en una situación completamente distinta. Y vamos a 1 Juan 5:5. ¿Qué nos dice 1 Juan 5:5? ¿Alguien que lo tenga? Ahí está, en el mismo. Amén. Amén. Aquí, con fuerza. Amén. Sí. 5:5. Amén. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Amén. Bueno. Bien, vemos en el capítulo 5, versículo 5, una connotación diferente. La palabra mundo. Aquí habla de que todo aquel que vence lo que vimos en el primero, vence los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. Todo el que vence eso, dice que 5:5, ¿quién es? Dice el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Vencer al mundo es vencer todo lo que vimos en la anterior. Y entonces dice, ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. 26 está bien. Vamos a ver, 26 dice, y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad y comed, esto es mi cuerpo. Está hablando en sentido figurado acerca del partimiento del pan, que es su cuerpo. Está poniendo delante en la mesa
el partimiento del pan en la conmemoración, ¿sí? Y en sentido figurado, está partiendo el pan, que es su cuerpo. Ese es el sentido figurado o metafórico. En el siguiente, Mateo 16, 19. Una disculpa, ahí sí. Mateo 16, no es 16, es 19. Dice, habla de las llaves de los cielos. Dice, ¿está hablando de las llaves literales? La pregunta, vamos a ver, Mateo 16, nos regresamos a Mateo 16, 19. Ahora sí es así, 16, 19. Y dice, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. ¿A qué se refiere en el sentido figurado, literal y espiritual con esas llaves y con esas ataduras en la tierra, en el cielo y así? Pues que cuando nosotros declaramos, entonces en el cielo también se lleva a cabo, ya sea para atar o desatar, para bendecir, para maldecir. Nuestra boca, recordemos que tiene poder. Nuestra lengua, en ella hay poder. Para bendecir, para maldecir, para atar, para desatar. Todo esto, a eso se refiere. En el sentido espiritual, tendremos como iglesia esas llaves que abren y cierran. Y nuestra llave principal es la manifestación a través de nuestra boca. Porque cuando oramos, pedimos, clamamos, lo hacemos de nuestros labios, pero primero tuvo que surgir del corazón. Por eso dice, guarda mi corazón, porque de él emana la vida. Tiene que ser vida. Palabra que edifique, palabra que levante, palabra que bendiga. Tiene que ser, ¿sí? Pero también hay quien maldice. Bien, continuamos. Dice en la siguiente, ¿cuáles son diferentes significados de las palabras carne o sangre? También de una manera metafórica, está hablando acerca precisamente de la sangre y la carne en cuanto a Jesús. Su sangre fue derramada para el perdón de todos nuestros pecados. Y su carne, dice en el libro de Isaías, fue molido por nuestros pecados. Y cuando literalmente lo vemos, recordamos los pasajes en los cuales fue golpeado, fue vituperiado y fue llevado a la cruz. La forma literal es como está plasmada en la Biblia, cómo fue tratado Jesús. Pero él habla del rompimiento del pan, que es su cuerpo, para que lo recordemos, del compartimiento, compartir y beber de su sangre a través de recordar el derramamiento de su sangre y la promesa, el pacto de sangre a través de Jesús. Entonces, explicado, se explica a sí mismo. Dice, ¿cuáles son otras palabras bíblicas que tienen múltiples significados? Otras palabras bíblicas que tienen múltiples significados. Dice, por ejemplo, describe muy bien el acto de fe, de comer y beber
del cuerpo de Cristo. Voy a compartir con ustedes, aunque nos alcance el tiempo, rapidito, solamente para que ustedes lo vean después. Proverbios 5, 15, 18. Anótenlo. En estos versículos se hace patente, dice esta figura literaria, al utilizar las metáforas de manera consecutiva. Anoten Proverbios 5, 15, 18. Y después lo vemos. ¿Por qué? Para que nos alcance el tiempo. Todavía nos falta una parte de este estudio. ¿Sí? Habla acerca del beber agua de tu cisterna, a raudales, dice, de tu pozo, y habla del matrimonio, de la fidelidad, y de que solamente le corresponde al matrimonio gozarse a sí mismo, nadie más. O sea, lo estoy parafraseando, ¿eh? Bien, dice, la Biblia afirma muchas veces que las cosas se afirman en 2 o 3 testigos. Libro de Deuteronomio 17:6 habla al respecto. Dice, en la hermenéutica hay reglas que nos ayudan a encontrar confirmación sobre las interpretaciones que sean propuestas. Debemos buscar todo el provecho de estas reglas. Entonces hay que escudriñar, discernir a través de la palabra para encontrar confirmación por la palabra misma y no hacer de un texto una doctrina. Tercera regla. Es necesario tomar las palabras en el sentido que indica el contexto. Los versículos que preceden y siguen al texto que estudia, el texto fuera del contexto es un pretexto. Es un pretexto para no hacer las cosas correctamente. Entonces dice que el contexto nos muestra quién está hablando, en cuáles circunstancias. Y hay veces que una palabra expresa una idea general y absoluta. Dice, se debe de tomar en un sentido restrictivo, según determine alguna circunstancia especial. Del contexto o del conjunto de las declaraciones de la Biblia. Dice, por ejemplo, David dice, júzgame, oh Jehová, conforme a mi justicia y conforme a mi integridad. En el Salmo 7:8. David ahí está protestando contra las calumnias. Dice, no está haciendo una declaración de cómo es él, no, está diciendo, dice, David está protestando, dice, júzgame, oh Jehová, conforme a mi justicia y conforme a mi integridad, de lo que otros están hablando de mí. A eso se está refiriendo. No está haciendo una declaración de yo soy así, ¿verdad? No, júzgame. Un ejemplo, Jesús dijo, mi yugo es fácil y mi carga es ligera, pero en realidad no parece ser la manera en que los cristianos podemos ver nuestra vida cotidiana. Pero él dijo, mi yugo es fácil y mi carga es ligera. O sea, si creemos en él y si estamos tomados de su mano, entonces él aligera nuestra carga. Cuarta regla, dice, es preciso tomar en consideración el objeto o designio del libro o pasaje en que ocurren las palabras o expresiones oscuras. En el libro de Gálatas, Pablo dice, se opone a la influencia de los ritos judíos, pero en Romanos 14, 5, 6 no pone objeción. ¿Cuál es la diferencia en el contexto de estas cartas? Vamos a ver en el libro de Romanos 14, 15, 6. Nos vamos. Romanos 14, 15, 6. Dice,
Romanos 14, 5, 6. Dice, uno hace diferente entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido de su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. O sea, no hay obediencia. El que come para el Señor, come, porque da gracias a Dios. Y el que no come para el Señor, no come y da gracias a Dios. Habla aquí acerca de nuestro ofrecimiento en ayuno. Dice, el que no come para el Señor, no come y da gracias. ¿Sí? A mí me habla de esto. Acabamos de salir de un ayuno y en ese ayuno sentimos, fustigamos y al principio nos sentimos mal, nos duele la cabeza, todo lo que ustedes quieran, todo lo que pase, pero damos gracias al Señor por la fortaleza que nos da para seguir adelante y cumplir con eso, con un propósito, con un objetivo, buscar la presencia de Él. Y cuando logramos esa conexión con Él, ¿cuánto más no podemos dar gracias? Porque el plan y el propósito se cumple. Por eso dice, cuando el que no come para el Señor no come y da gracias. Bien, continuamos. Dice, ¿cuál es la diferencia en el contexto de estas cartas? ¿Cómo nos ayuda el versículo 1 a entender lo que dice Pablo en lo demás de 1 Corintios 7? ¿Cómo modifica los consejos de Pablo el versículo 26? ¿Cómo se entiende en que Eclesiastés 9:4 a la luz del contexto? Eclesiastés 9:4 habla, dice, más vale ser perro vivo que león muerto. Eclesiastés. ¿Y qué nos dice? 1 Corintios 7. 1 Corintios 7. Dice, tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia, que hará bien el hombre en quedarse como está. Y Eclesiastés 9:4, vamos rapidito hacia el libro de Eclesiastés 9:4. Dice en Eclesiastés 9:4. Dice, y aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto. Ahí uno refuerza al otro versículo en cuanto al contexto. Quinta regla, es necesario consultar pasajes paralelos explicando cosas espirituales con los espirituales. 1 Corintios 2:13 dice, a menudo pasajes que están hablando de lo mismo pueden aclarar preguntas que tengan acerca de un pasaje que no es muy claro. Hay pasajes paralelos de palabras de ideas y de enseñanzas generales. Vamos a 1 Corintios 2:13. 1 Corintios 2:13. ¿Alguien que lo tenga? 2:13.
Dice, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Por eso dice, las cosas espirituales, espiritualmente se escudriñan. Por ejemplo, en Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21, dice que hablan de las señales del fin de los tiempos, del fin. Pero solo Mateo 24:3 nos da un contexto mayor de todo lo que Jesús está hablando. Leyendo los tres pasajes paralelos nos van a ayudar a entender más. Marcos, alguien que tenga Marcos 24, digo, Mateo 24, otro Marcos 13 y Lucas 21, para hacer esa búsqueda paralela de estos versículos. Mateo, de estos capítulos, perdón. Dice Mateo 24. Mateo 24 dice que Jesús predice la destrucción del templo, las señales antes del fin, la venida del Hijo del Hombre. Nos habla aquí que en Mateo 24 nos ayuda a comprender mucho mejor, porque en el libro de Marcos 13 también explica acerca de esto, pero de una manera un poquito más corta. Dice Marcos 13, dice, Jesús predice la destrucción del templo y señales antes del fin. Si lo leemos, todo ese capítulo 13, podremos entender algo de lo que en Mateo 24 nos da un contexto mayor. Y si nos vamos a Lucas 21, dice Lucas 21, Jesús predice la destrucción del templo también, señales antes del fin. Hablan de lo mismo acerca de las señales del fin, pero solo Mateo 24:3, aquí ya el ejemplo es claro, nos da el contexto de todo lo que Jesús está hablando. 24:3. Dice, y estando sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Estos pasajes paralelos nos ayudan a entender algunas supuestas contradicciones que algunos quieren encontrar en la Biblia. Contradicciones. En Segunda de Reyes 15:5 vemos que Dios le afligió al buen rey Usías con lepra. Y en Segunda de Crónicas 26 vemos por qué fue. Aquí en Segunda de Reyes solamente hace mención de que fue afligido con lepra, pero no hay más que eso. Pero si nos vamos a leer 2 de Corintios 26, entonces podremos ver por qué. Dice, vamos a ver rapidito, 2 de Reyes. No se preocupen, hermanos, por el tiempo. La clase que sigue me corresponde a mí. Es Antiguo Testamento 2. Así que por el tiempo no nos medimos ahorita. ¿Ok? Dice Segunda de Reyes 15:5. Vamos a ver Segunda de Reyes 15:5. Dice, mas Jehová hirió al rey con lepra y estuvo leproso hasta el día de su muerte y habitó en casa separada. Dice, y Jotam, hijo del rey, tenía el cargo del palacio gobernando al pueblo. Hasta ahí. Pero si nos vamos al versículo paralelo con esto, en Segunda de Crónicas 26, es todo el capítulo, entonces, Segunda de Crónicas
capítulo 26, dice el reinado de Usías. Y leyendo todo el capítulo, vamos a saber cuál fue el motivo por el cual el rey Usías fue castigado o fue afligido por lepra. Nos dice de 16 años a partir del 13. Era Usías cuando comenzó a reinar y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. Y persistió en buscar a Dios. En los días de Zacarías entendió en visiones de Dios, y en esos días en que buscó a Jehová, él le prosperó. Pero dice aquí, y salió y peleó contra los filisteos y rompió el muro de Gad y el muro de Jabinia y el muro de Asdod, y edificó ciudades en Asdod y en la tierra de los filisteos. Dios le dio ayuda contra los filisteos y contra los árabes que habitaban en Gurbal y contra los amonitas. O sea, le dio poder, le dio autoridad. Pero dice, ¿qué pasó? Dice en el versículo 16, nos vamos al 16. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso, algo que no le correspondía hacer a él. Ahí vemos ya que un pasaje que viene cortito nos puede dejar no con la idea clara, pero nos vamos al pasaje paralelo que nos manda, y entonces nos manda al capítulo 26, en este ejemplo del libro de Crónicas, donde están escritas las crónicas de los reyes. Y aquí ya dice qué es lo que pasó, cómo hizo, qué hizo para que sucediera eso en él. ¿Sí? Dice que como ya era fuerte, como ya se sentía poderoso, se rebeló. Y entró tras él, dice, el sacerdote Azarías y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes, y se pusieron contra el rey Usías y le dijeron, no te corresponde a ti, oh Usías, quemar el incienso a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario porque has prevaricado y no te será para la gloria delante de Jehová Dios. Dice entonces, Usías, teniendo la mano al incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes la lepra le brotó. Y ya en el anterior vimos cómo tuvo que ser recluido en una habitación hasta el último día de su vida. Entonces, ahí nos damos cuenta que la Biblia se explica sola, solamente nosotros tenemos que seguir los lineamientos que la misma Biblia nos da, para no quedarnos con un texto que quede fuera del contexto y sirva de pretexto para otras cosas. ¿Sí? Muy bien. Paralelos de ideas. Hay pasajes, dice, que son paralelos en el pensamiento y que pueden aclarar pasajes que se necesitan aclarar. Por ejemplo, Mateo 16, 18 aclara por el mismo Pedro en 1 Pedro 2, 4 y 8. Son paralelos de ideas. Y ahora, paralelos de enseñanzas generales. Debemos desentender el pasaje en cuestión, pesándolo con toda la enseñanza de la Biblia. Todas las enseñanzas de la Biblia hacen un conjunto, dice, una interpretación que niega las doctrinas fundamentales, dice, tiene que ser errado. Una interpretación que niega las doctrinas fundamentales es errada. Hay error. Entonces, cuando preparamos algún pasaje
para una prédica, una enseñanza, no es solamente un texto, sino buscar y escudriñar. La misma Biblia, ese es el trabajo de la hermenéutica, guiarnos para entender mejor cada uno de los pasajes, apoyándonos en toda la Biblia, a veces de Génesis a Apocalipsis o entre los profetas, y vamos a encontrar lo que nosotros buscamos. Pedimos ese discernimiento al Espíritu Santo para que cuando tengamos que preparar algo que compartir, lo hagamos bajo ese discernimiento. Y dice, haciendo uso de toda la enseñanza de la Biblia. Toda la enseñanza de la Biblia es un conjunto. Bien, mis amados. Dice que el conocimiento nos da información, sí, pero la sabiduría nos da esa perspicacia para poder encontrar más allá lo que el Señor tiene para nosotros. Y el discernimiento escoge lo mejor que tengamos que compartir, de acuerdo a la circunstancia que vamos a exponer, que vamos a compartir. ¿Sí? Bien, vamos a terminar este tiempo. Hasta aquí en la clase 4 de hermenéutica, los principios de la hermenéutica, las reglas fundamentales, el primero, segunda regla, la tercera, lo que hemos visto y cómo guiarnos, cómo auxiliarnos a través de la hermenéutica para poder seguir los pasos y armar un buen estudio o una buena prédica también. Bien, amado Rey, Padre de la Gloria, te damos gracias por este tiempo, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor. Enséñanos, Espíritu Santo, a ser diestros en la palabra, Señor. Diestros en el uso de la Biblia, en el uso de la espada, Señor. El manual de vida que tú nos has dado, Señor, para escribir en él y tener que compartir con aquellos que necesitan saber de ti. Gracias te damos, amado, en el nombre poderoso de Jesús. Amén.